moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, crecer en la casa de Adonai. Bendiciones, amados en Cristo. Un saludo y un abrazo en el Espíritu desde Quito, Ecuador, en el centro del mundo. Tenemos para hoy el mensaje de dos iglesias, pero antes voy a enfocar lo que dice en el Antiguo Testamento, y es dos generaciones. Pablo nos advierte sobre la importancia de saber la condición nuestra y tener una lectura correcta respecto de nuestro comportamiento y la ubicación. Si estamos viajando hacia algún lugar, nosotros debemos saber qué tiempo nos falta, pero debemos saber en qué dirección vamos y cuántas paradas nos falta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, pero Él dijo, yo soy el camino. Nuestro destino, iglesia, no te confundas. Nuestro destino es llegar al Padre. Jesucristo dice, nadie llega al Padre si no es por mí. La iglesia se ha quedado jugando a la salvación en los escenarios proféticos. Los escenarios proféticos son el escenario de la esclavitud, el escenario de la gracia, el escenario de la esclavitud, el escenario de la misericordia, el de la gracia y el de la gloria. La iglesia, el pueblo de Dios cayó tan profundo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria. La gloria es la habitación del Padre. Y caímos de la gloria y fuimos a la esclavitud. El Padre ama tanto al mundo que dio a su Hijo para sacarnos de la esclavitud y hacernos entrar a la misericordia. Pero un pueblo quiere estar viviendo todo el tiempo de la misericordia, de la misericordia, de la misericordia. No, tienes que pasar de la misericordia a la gracia y de la gracia a la gloria. ¿Dónde está esto? Pablo dice en Romanos 12, por tanto les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, el cuerpo, santo, el alma, agradable a Dios, el Espíritu. No os conforméis a este siglo, conformados al sistema. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces dice, para que ustedes puedan comprobar la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad del Creador y la perfecta voluntad. La buena, que salgas de la esclavitud. La agradable, que cruces el desierto. La perfecta, que entres a la tierra prometida. Bueno, Pablo nos advierte sobre una generación que no tuvo temor de Elohim en el desierto y no entró en la promesa. Los que están en el desierto tienen promesas, viven de las promesas y oran, tú me prometiste. Piden las promesas, el cumplimiento de las promesas. Pero cuando ya entras a la tierra prometida, todo lo que te prometió ya está cumplido y el cumplimiento ya está allí. Entonces, cuando tú estás pidiendo cumplimiento de la promesa, estás reconociendo que todavía estás en el desierto, todavía estás viviendo por la gracia, donde te sostiene el maná del cielo y el agua de la peña. Pablo escribe allí en 1 Corintios capítulo 10. Y dice él, en el verso 1 al 13, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, tipo del Espíritu Santo, y todos pasaron el mar, tipo del bautismo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, tipo de la palabra, y bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire la mayor cantidad, 600,000 salieron de Egipto y 600,000 murieron en el desierto, porque una generación, la que pasaba de 20 años, murió, y los que entraron de 20 al desierto, ellos son los que tomaron la promesa, la tierra prometida. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Escucha, iglesia. Pablo nos está advirtiendo y dice, estas cosas que pasó el pueblo de Israel en el desierto sucedió como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber, y cada vez que se levantaba a jugar. Oiga, esto parece los escenarios que ahora preparan las iglesias. Escenarios donde no se hace evangelismo, sino lo que se hace es cosas para distraer a la gente. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Hay lectura profética en este número. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo otra vez. Pablo dice, no ignoren todo esto que el pueblo pasó, porque el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, y nosotros tenemos que ver en la sombra lo que pasó para evitar que ocurra en el Nuevo, en el tiempo de la gracia. Antiguo Testamento es la ley, es la sombra de la gracia. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, fiel es el Creador, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para saber de qué nos está advirtiendo Pablo, vamos a ver de qué se trata, sobre esta generación que murió en el desierto y la otra generación que entró a la promesa. Esta es la introducción para hablar de la iglesia vieja y la iglesia niña. El proceso es muy importante para llegar al posicionamiento de honra. Nadie puede salir de Egipto en helicóptero y pasar a la tierra prometida. Tienes que pasar por el desierto. Aún Jesucristo pasó por el desierto para llegar al posicionamiento. Y el posicionamiento de Jesucristo era la cruz. El posicionamiento tuyo y mío es la honra. La generación que no entró a la tierra prometida y murió en el desierto. Elohim, el Creador, el Dios de los diseños, de los procesos y los propósitos, es el que planificó sacar al pueblo y hacerle cruzar por el desierto. Pablo advierte a una generación que no agradó al Padre Celestial y murió en el desierto. Y dice, esto está como ejemplo para que a ustedes no les vaya a suceder lo mismo. Tenemos que recordar siempre el origen de las cosas. ¿Para qué Elohim le sacó de la esclavitud a su pueblo? Para llevarles a la tierra prometida. Bueno, eso es fácil y eso es todo lo que quiere la gente. La gente lo que quiere es victorias, promesas cumplidas y todo, pero la realidad es esta. En Éxodo 5, verso 1, dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Yahweh, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aleluya. ¿Para qué le sacó al pueblo? Para tener fiesta en el desierto. Hacer fiesta donde hay todo es fácil. Pero la verdadera fiesta de celebración para el Padre es en el desierto. Ahí a solas. Tú y el Creador. Yo y el Creador.
La verdadera fiesta es la presencia de Él. El Padre dice, ustedes han estado rodeados de muchos ídolos y han hecho celebraciones con los ídolos, pero yo les saco de la esclavitud para que ustedes en el desierto tengan una fiesta y hagan celebración conmigo. Y recuerden que desde el comienzo es sin intermediarios. Éxodo 16, 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado al desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El Padre es especialista en llevar a los desiertos cuando quiere intimidad. Cuando nosotros no somos provocados a intimidad, Él nos provoca a la intimidad. Y este es un tiempo que Él nos está provocando a una intimidad. No me cansaré de decirte que este tiempo de cuarentena, que no es cuarentena, sino el tiempo que el Señor quiera, no ha sido provocada por el diablo, es el Padre que está diciendo, quiero intimidad con mis hijos, quiero intimidad con mi iglesia, quiero intimidad con mi pueblo, quiero intimidad. Éxodo 16, 11, 12. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por las mañanas os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Yahweh tu Dios. Éxodo 16, 20, 21. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos, y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol lo calentaba se derretía el maná. ¿Por qué es importante el desierto? ¿Por qué es importante que el Señor nos encierre a estos tiempos? ¿Por qué es importante la intimidad? Allí en el desierto, el Padre envió los 10 mandatos porque saliendo ellos de un tiempo de esclavitud, tenían que ser enseñados porque un pueblo con mentalidad de esclavos no puede entrar a la tierra prometida a gobernar. Tú no puedes gobernar un tiempo de gloria con mentalidad de esclavo. Tienes que cambiar la mentalidad de esclavo a siervo y la mentalidad de siervo a hijo. Y ahí en el desierto el Padre les dio los 10 mandatos y las leyes, para que haya una forma de vida de respeto, de consideración con el prójimo, de convivencia con el hermano. Y entonces ahí en Éxodo 20, el Padre habla y le da los 10 mandatos. No tendrás dioses ajenos, no harás imagen, no tomarás a Yahweh, el nombre de Yahweh tu Dios en vano, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, y no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el siervo, la criada, el buey, el asno, ni ninguna cosa que es de tu prójimo. No son los mandamientos, son los mandatos. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera justificaron que los mandatos del Señor no son posibles de cumplir. Y ellos dijeron, Dios manda y yo miento. Y pusieron mandamientos. Son mandatos y los mandatos son sí y amén. Son órdenes, son imposiciones, son imperativos. Allí el Padre también en Éxodo 20, 17 les da las leyes. Y les da las leyes para que se respeten. La ley para los esclavos, la ley sobre la violencia, la ley sobre la responsabilidad de los amos y los dueños, la ley de la restitución, las leyes humanitarias. Esto los dio en el desierto.
Y esto tiene que ser un llamado de atención para nosotros, porque este tiempo que es un desierto para celebrar fiesta al Señor, para celebrar fiesta al Padre, y no con pomposas celebraciones, sino que tú ahora eres el instrumento escogido. Ahora tú no te preocupas como pastor, ¿qué será? Llegarán los alabantes, no se habrán enojado. ¿Qué será? El fulano vendrá, porque él se cree muy importante. Ay, ¿qué será? Los ujieres vendrán. No, 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 no. Ahora tú abres la iglesia. Ahora la responsabilidad está sobre ti. Ahora tú celebra ahí, hazle cántico al Señor, ahí en el desierto. Pero ahí, en este desierto es donde el Padre quiere enseñarnos y recordarnos los mandatos. Quiere recordarnos las leyes de consideración, las leyes de respeto. Qué importante es el desierto. Todos queremos la tierra prometida, pero deleítate en el desierto. Si no te deleitas en el desierto es porque nunca conociste al Dios que te metió en el desierto. En el desierto es la manifestación de la gracia. La gracia es maná del cielo, agua de la peña. El vestido no envejeció, la ropa permaneció nueva, el calzado creció con el pie. La gracia. El tiempo de la gracia es maravilloso, es como para deleitarse. Pero la gente no quiere el encierro, lo que quiere es afuera, lo que quiere es hablar con sus amigos, lo que quiere es sus ídolos, lo que quiere es sus justificaciones para decir, Yahweh sabe que no pude, el Señor sabe que no pude, Diosito sabe que no pude, Él sabe. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la justificación para que no te deleites en el desierto? ¿Cuál es la justificación para que estés reclamando? Ay, ¿cuándo se acaba esta cuarentena? ¿Qué será de mis amigos? Solo los veo por video chat. ¿Qué será? Ay, de mi trabajo, ¿qué será? Despreocúpate. El Padre quiere que te desconectes de todo para que hagas fiesta con Él en el desierto. Qué lección para aquellos que buscan siempre una iglesia pomposa. Una iglesia donde tenga todas las comodidades modernas. Porque lo lastimero, lo terrible es que nosotros no hemos entendido el verdadero evangelio. Y lo que tenemos es iglesias de clase alta, clase media, clase baja, clase subsuelo. Y cada uno busca su clase social para ir a la iglesia que le corresponde, porque nunca entendieron el amor al prójimo, porque nunca entendieron que la riqueza no es lo que hay en las manos, en los bolsillos, que la riqueza es lo que el Padre ha depositado en nosotros. Iglesia, despierta. Despierta ahora en el desierto. Gózate en el desierto, haz fiesta, celebración a Yahweh. Él es el todo para nosotros. Tenía razón el apóstol Pablo cuando dice, tengan cuidado, esto es para ejemplo. Ustedes vieron que toda una generación, 600,000 murieron en el desierto, todos los que eran mayores de 20 años, de 40 años murieron, los que eran de 20 para arriba son los que pasaron a la tierra prometida. Números 11, 33, 35. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Yahweh el Señor se encendió en el pueblo e hirió Yahweh al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto pasó como ejemplo, dice Pablo, como ejemplo. La Biblia es completa y está completa la bendición, pero el deseo del Padre. Yo siempre digo esta frase. La Biblia no es un menú para escoger qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta. La Biblia no es el menú del restaurante. La Biblia hay que comerla enterita para salir de la esclavitud. Esa fue la receta que le dio el Creador a
A Moisés le dijo, diles que coman el cordero enterito. Si la familia es pequeña, que se junten dos familias pequeñas, pero que no sobren nada, que no separen nada del cordero. Ay, que no hay apóstoles, que no hay profetas. Entonces tampoco hay pastores. Come la Biblia enterita, come el cordero enterito y sal de la esclavitud. ¿Por qué aceptamos cosas que no están y rechazamos las cosas que están allí? ¿Dónde están las denominaciones en la Biblia? Pero allí estamos los apóstoles y profetas. ¿Dónde están los misioneros en la Biblia? Somos los apóstoles los que hacemos misiones. No le pongas otro nombre, trabaja con lo que el Señor te ha dicho. Entonces, con esa introducción yo puedo entrar al mensaje de las dos iglesias. Habiendo hablado de las dos generaciones, la generación de los viejos murió y la generación de los jóvenes entró a la tierra prometida. Mire allí en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Las dos mujeres, tipo de dos iglesias. Cada vez que veas la historia de una mujer en la Biblia, es tipo de la iglesia. Dice la Escritura allí, cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Qué interesante esto. Mire, Jairo, un principal de la sinagoga, mira que Jesús está pasando y se postra a los pies y le ruega. Dice, maestro, te ruego, entra a mi casa. Tengo una hija y es única y se me está muriendo. La respuesta de Jesucristo nos hace esperar. Solo que en ese momento interviene alguien. Una mujer que padecía flujo de sangre. ¿Desde hacía cuánto tiempo? 12 años. Qué curioso. La niña tenía 12 años y la mujer se enfermó hace 12 años. Es decir, que la mujer enfermó cuando la niña nació. Como estamos hablando de que las mujeres son tipo de la iglesia, hay iglesias que se enferman porque son grandes y son adultas, pero nació cerca de ellos una iglesia pequeña y se enferman. Porque es una amenaza, porque no se entiende que somos un mismo cuerpo. La iglesia grande es la dueña de la ciudad. ¿Cómo van a ponerme una iglesia tan cerca? Váyanse por otra ciudad. La niña nació cuando la vieja enfermó. O sea que la vieja enfermó cuando la niña nació. Así hay cristianos que ya están en el camino del Señor y que está yéndoles bien, pero de pronto viene un hermanito, acaba de nacer y el Señor le bendice y se molestan, se enfadan y se van otra vez para afuera. Se enferman porque nació uno que es bendecido. ¿Cómo a ese hermanito que recién acaba de aceptar a Cristo ya le vienen las bendiciones y yo que estoy aquí esperando, no me han llegado? Y se amargan la vida. Dos tipos de iglesia, dos tipos de gente. Gente que se cree la dueña de toda la ciudad, la dueña de todo el reino. Pero el Padre siempre tiene un proceso
un proceso que si es que soportamos el proceso nos lleva al posicionamiento. Recuerda que en Israel, el pueblo de Israel no soportó el proceso, no soportó el desierto, porque el desierto tenía una asignación profética y era hacer fiesta a Yahweh en el desierto. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Qué raro, ¿no? Algunos dirían, qué coincidencia. La niña de 12 y la vieja enfermó cuando hace 12 años. Y que había gastado esta mujer, gastado en médicos, todo cuanto tenía. Porque cuando estás conectado con el mundo, tú puedes gastar todo lo que sea en el mundo porque estás confiando en la directriz del mundo. Y buscar al médico no es malo, pero primero es buscar a Cristo, buscar al sanador, al Rafa, al que te prometió la sanidad. Esta mujer gastó todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada. 12 años gastando todo lo que tenía. Esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Aleluya. Mire, aquí nosotros debemos considerar varias cosas porque estamos considerando que cuando llegó Jesucristo toda la gente estaba viviendo bajo la ley. Y bajo la ley, primero, una mujer no podía tocar a un hombre. Segundo, era grave porque esta mujer estaba tocando a un rabino reconocido y ella estaba enferma. Le estaba contaminando. No es que por la multitud ella no podía acercarse, en realidad ella sí podía, pero lo hizo a escondidas y por debajo tocó el borde del manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús, el Cristo de gloria, dijo, ¿quién me ha tocado? Bueno, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El profeta Eliseo le dijo a Jesse, ¿acaso mi alma no estuvo allí cuando tú estabas pidiendo los vestidos y los regalos? Jesucristo sintió en el espíritu que alguien le tocó, porque poder había salido de él. Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta, te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Este encierro es el que el Padre quiere para que nosotros alcancemos a tocar no solo el borde del manto, sino que abracemos a Jesucristo. El privilegio de Juan de recostar su cabeza en el costado es ahora el privilegio tuyo. Hay espacio para todos en el regazo de Jesucristo. Pero es en el tiempo de la intimidad, es en el tiempo del desierto, es en el tiempo cuando no estás pendiente de nada de afuera, estás pendiente que algo suceda acá adentro. ¿Quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado porque he conocido que poder ha salido de mí. Ahora tú vas a ver por qué esta mujer se sanó. Porque la fe tiene que ver con un proceso. La fe tiene que ver con un posicionamiento. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando a postrarse a sus pies. Y declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Ella tenía que justificar, decir, bueno, yo te toqué por esta razón. Primero, no podía tocarle porque es mujer, no podía tocarle porque estaba enferma, le iba a contaminar. ¿Y cómo al instante había sido sanada? Declaró ella. Y él le dijo, aquí está la razón.
¿Sabes por qué le sanó? Hija, hija, tu fe te ha sanado. Jesucristo le dio una lección a una mujer, le dijo, yo no he venido a traer el pan para los perrillos. Yo he venido para dar pan a los hijos. Y ojalá que la revelación, porque Jesucristo nos enseñó a nosotros a orar y dijo, mas vosotros oraréis así, Padre nuestro, Padre, porque somos hijos. Pero cuando no tienes la identidad de hijo, lo que oras, Diosito, 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 no, no, tienes que recuperar la identidad de que tú eres hijo, hija del Dios viviente. Las bendiciones son para los hijos. El reino es de los hijos. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de los de la casa del principal. Ahora, antes de seguir con la lectura, Jairo había llegado primero. Y resulta que este primero iba a ser postrero. La señora vieja había llegado después, pero fue atendida primero. Porque muchos postreros serán primeros. Y el Señor le atendió primero a la vieja. Y la niña estaba esperando. Pero en esperar ya se murió. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Tremendo. No importa cuánto se haya muerto, Jesucristo caminaba bajo la gloria del Padre. Jesucristo tenía la asignación profética para vencer a la muerte. Por eso cuando le hablaban de muerte decía, no te preocupes, no es para muerte, es para gloria del Padre. Oyendo Jesús, les respondió, no temas, no tengas miedo. Te responde Jesús, no tengas miedo de que la alacena se va a escasear, no tengas miedo de que la nevera va a quedar vacía, no tengas miedo, no tengas miedo. El miedo abre puertas. El temor de Yahweh es bueno, el miedo al diablo, a la escasez, eso te abre puertas. No tengas miedo, cree solamente y serás salva. Y entonces el maestro, entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan. Los que estuvieron en la transfiguración, los que habían tenido revelación. Hay cosas que se puede hacer solo con gente que tiene revelación. Porque la gente que no tiene revelación no lo va a entender. Porque algunos hablar de revelación es hablar de algo extraterrestre. Y en realidad es sobrenatural. Y están acostumbrados a vivir en lo natural. Lo natural es para los naturales, lo sobrenatural es para los sobrenaturales. Y Jesucristo escogió a Pedro, Jacobo y Juan, los que ya habían tenido la experiencia de lo sobrenatural. Entró consigo también al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Oiga, para todo religioso, cuando tú hablas de la revelación y de lo sobrenatural, para ellos es imposible. Pero para nosotros, los que podemos creer, sí es posible. Lo imposible se hace posible. Cuando nosotros hacemos lo posible, el Padre hace lo que continúa, que es lo imposible. Lo posible es que tú tienes que creer y el Padre hace lo que tú estás creyendo. Pero claro, en la voluntad del Padre. Porque en este tiempo ya muchos están saliendo ahí. Entonces que haga milagros. Entonces que salga a sanar a todos los de coronavirus. Entonces, no. La condición no consiste solo en el varón de Dios que es llamado, sino en la condición de que cree. Por eso Jesucristo le dice, primero, no tengas miedo y segundo, tienes que creer.
Porque si no tienes miedo del bicho ese, pero puedes creer que Jesús te guarda, tú vas a estar guardado. Hay condiciones. Esto no es magia. Esto no es una varita mágica. Sano. No. Hay un poder de la representatividad. Vayan en mi nombre, sanen enfermos. Pero no es con el que tú quieres, es con el que el Señor ha preparado, que no tiene miedo y que puede creer. Pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Se burlaron de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Aquí es muy importante escuchar esto, lo que dice la palabra. En otro levantamiento de un muerto, Jesucristo dice que el alma volvió, pero aquí dice el espíritu volvió. Por eso te digo que está hablando de una iglesia. De una iglesia niña que no tenía buen alimento y que había dejado que el espíritu se vaya, que había abandonado la directriz del espíritu. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero lo que tenemos de Cristo es el mismo espíritu que le levantó de los muertos. Lo que debemos cuidar es que no se aparte, que nosotros no nos apartemos del espíritu, porque no es que el espíritu nos abandona, sino que nosotros nos dejamos del espíritu. Y una iglesia sin espíritu está muerta. Una iglesia puede tener buenos cantantes, puede tener un buen local, puede tener todo, pero si no tiene espíritu está muerta. Y esta iglesia niña estaba muerta porque no tenía espíritu. Pero cuando vuelve Jesucristo, el espíritu vuelve. E inmediatamente se levantó. Y él mandó que le diesen de comer. Tremendo. A la mujer con flujo de sangre le tiene que avergonzar y le tiene que hacer declarar públicamente que ella arrebató, que ella infringió la ley para alcanzar la gracia. Pero a la iglesia niña le dice, tienes que dejar que el espíritu vuelva. Y la recomendación a Jairo y a la esposa y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran nada a nadie. En el versículo anterior, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Miren, una iglesia niña no crece, se debilita y muere. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación, porque le dan solo doctrina de hombres, porque le están dando solo biberón, porque le están dando vianda. Una iglesia fuerte es una iglesia porque es enseñada por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. El dueño de la iglesia no es el pastor, está dirigida por el Espíritu Santo, es la iglesia de Cristo. Esta iglesia niña se murió porque el alimento no era bueno. Esta iglesia niña se murió porque no había la presencia del Espíritu Santo. Pero la iglesia vieja, teniendo conocimiento, ella decía, si solo le toco el manto, el borde del manto, yo seré sana. Tenía conocimiento, pero le faltaba la revelación. Tanto la iglesia vieja como la iglesia niña necesitamos ahora unirnos, porque la iglesia vieja estaría aconsejando, como dice la Escritura, que las mujeres mayores estén aconsejando a los jóvenes, a los niños. Nosotros dependemos unos de otros porque somos un cuerpo. ¿De qué serviría a mis ojos si no hay las manos para poner los lentes y tener claridad meridiana en la lectura? ¿De qué serviría que tenga un pie si no dejo que el otro también me sirva de apoyo para caminar? Somos un cuerpo, iglesia. Qué difícil de entender. Es como la lección que el Padre quiere darle a Israel. Israel, Yahweh es uno.
También es el Dios de los gentiles, pero no quieren entender. Y la iglesia gentil no quiere entender que somos un cuerpo, que no estamos divididos. Busca en la Biblia tu denominación, busca en la Biblia tu religión. No existe, porque lo que existe es salvación por gracia en Jesucristo, el Señor de señores. Iglesia vieja, este es el tiempo de dejarte pastorear, porque la característica de la vieja es que no tenía un Jairo, porque son tan autosuficientes que van de lugar en lugar y no se dejan pastorear porque ya lo saben todo. Iglesia vieja, aprende mansedumbre y humildad, como esta mujer que tuvo que postrarse para tocar, pero para empezar de nuevo y reconocer un maestro. Jairo, deja que alguien más alimente a tu única iglesia, a tu única hija. Jairo, aliméntate para que des de comer. Jairo, no seas autosuficiente. Pastores Jairos que se limitan en dar de comer lo mismo. Déjate pastorear para que pastorees. Este encierro es el desierto. Este encierro es el tiempo de ubicarnos. O eres la iglesia vieja o eres la iglesia niña. Pero las dos iglesias necesitamos de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos volver a lo sobrenatural, necesitamos volver a los principios de la palabra. Y en la palabra está todo lo que tenemos que hacer. Lo que no esté en la palabra no es del Padre y punto. Iglesia de Cristo, yo te bendigo. Bendiciones ahí en todas las naciones que están mirando y escuchando este mensaje. Bendiciones al Centro de Adoración Betlehem. Bendiciones a la iglesia en Quito, en Ecuador. A esos pastores maravillosos que tienen el llamado del Señor. No abandones el llamado. No importa que tengas que entregar el local porque no hay dinero para pagar. Lo que tienes es el Espíritu y la palabra. Con eso empiezas de nuevo. Porque saldremos de este desierto y saldremos a empezar en una dimensión de gloria y de honra. Saldremos llenos del Espíritu, saldremos llenos de la palabra. Y ya no habrá diferencia entre la vieja y la niña. Habrá una iglesia que se respete porque sabrá cumplir los mandatos y las leyes de consideración y de respeto. Yo te bendigo, iglesia, porque no somos dos, somos una. Y es la esposa de Jesucristo. Yo te bendigo, iglesia, porque somos la luz del mundo. Yo te bendigo, iglesia, porque somos el presagio para las naciones. Bendiciones. Martes de Escuela de Profetas, 7 de la noche. Un abrazo.